Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de septiembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, el pasado sábado, para manifestarse contra el gobierno de Lula da Silva y protestar de paso contra la suspensión de X por parte del Tribunal Supremo. Acusan al tribunal de coartar la libre expresión de los opositores de cara a las elecciones municipales del próximo 6 de octubre. La protesta servía, además, como termómetro de si Bolsonaro, cuyo mandato terminó hace ya casi 2 años, todavía tiene tirón popular, algo importante ya que las presidenciales se celebrarán en octubre del año 2026. Pero el reclamo del sábado no era meramente electoral. El pasado 30 de agosto, el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, suspendió la red social X tras una disputa de varios meses con su propietario, con Elon Musk. Le había pedido que eliminase una serie de cuentas a las que acusaba de desinformar y difundir odio, algo a lo que el magnate tecnológico se negó en redondo. Esta batalla ha dividido a Brasil. Mientras unos consideran que Alexandre de Moraes tiene razón, otros creen justo lo contrario, que el juez se ha excedido y que lo que trata es de imponer la censura y silenciar a los opositores. Los partidarios de Bolsonaro, vestidos de verde y amarillo, los colores de la bandera nacional brasileña, desbordaron la avenida Paulista, una de las principales arterias de Sao Paulo. El ambiente era festivo, no olvidemos que estamos hablando de Brasil. Algunos manifestantes portaban banderas con la cara de Elon Musk, mientras otros iban ataviados con camisetas en las que habían estampado fotografías retocadas de Moraes, que se han hecho muy populares en la red a lo largo de las últimas semanas. En una de ellas, el juez aparece tras las rejas de un presidio. En otra se le presenta como la encarnación de Lord Voldemort, el villano de la saga de Harry Potter. Lo cierto es que Brasil X no tenía muchos usuarios de X antes de su suspensión, 21 millones en total en un país de 210 millones de habitantes, es decir, tan solo un 10%. Pero la influencia de esta red social en la vida política brasileña era determinante. En esto Brasil no es una excepción. X, antes conocido como Twitter, lleva años en el ojo del huracán. En varios países del mundo su acceso está bloqueado de forma permanente por las autoridades. En otros se ha suspendido su acceso puntualmente, coincidiendo con momentos de gran agitación política o por necesidad de los gobernantes, que saben del poder de esta red social de microblogging para influir sobre la opinión pública. Desde que Musk adquirió la plataforma, hace ya más de 2 años, la polémica que la rodea ha ido a más. Una de las medidas que adoptó fue eliminar buena parte de la moderación que se ejercía sobre sus contenidos. Esto ha convertido a X en una red donde se puede decir prácticamente cualquier cosa, pero también un lugar donde abunda la desinformación y el radicalismo. El experimento de Musk, alabado por unos y criticado por otros, no es del agrado ni de gobiernos ni de jueces, que consideran que se trata de una amenaza, de un territorio sin ley sobre el que se debe intervenir cuanto antes. Os hablaba la semana pasada aquí, el miércoles, si mal no recuerdo, del escándalo que se había armado en Brasil a cuenta de la suspensión de X en aquel país. Esto fue el pasado día 30 de agosto. Os decía que había, aparte de una cuestión puramente legal, un trasfondo político evidente. Ambos, la parte legal y la parte política, se entremezclaron este fin de semana en una manifestación multitudinaria que se convocó en Sao Paulo, que aunque no es la capital del país, sí que es la principal ciudad de Brasil. Y por lo tanto, todo lo que pase allí pues tiene eco nacional inmediato. La manifestación era de apoyo a los candidatos opositores en las elecciones municipales del próximo mes de octubre. Son a 2 vueltas, la primera será el día 6 de octubre y la segunda el 27 de octubre, y se renuevan un total de 5.700 gobiernos municipales de todo el país. En las principales ciudades como Río de Janeiro, Salvador, Fortaleza o la propia Sao Paulo, las urnas van a estar muy reñidas entre los candidatos, llamémoslos lulistas, y los candidatos bolsonaristas. Así que esto ha motivado que lleven prácticamente todo el año de campaña electoral, especialmente los últimos meses.
Esto de X y el Tribunal Supremo lo único que ha conseguido es meterse de lleno en esta campaña electoral y ya de paso servir de combustible a la oposición para la campaña misma. Al tratarse de una red social tan popular y tan conocida como X, el tema y estar Elon Musk de por medio, que es toda una celebridad global, el tema ha alcanzado relieve internacional. Y la verdad es que no es para menos, ya que otros tribunales supremos de otras partes del mundo podrían seguir el mismo camino, es decir, solicitar retirar cuentas a X porque considera ese Tribunal Supremo en concreto que están difundiendo odio, que están desinformando, lo que os contaba aquí el miércoles pasado, y a partir de ahí, cuando Elon Musk presumiblemente responda que él no puede hacer nada con eso, que es la libertad de expresión, automáticamente, si el ordenamiento legal lo permite, proceder a la suspensión. Es decir, que esto que estamos viendo en Brasil podría ser el aperitivo de lo que podría venir más tarde en otros países. Y no estoy hablando de países dictatoriales, sino de países occidentales plenamente democráticos. Quizá por eso mismo, y bueno, porque Brasil, para qué negarlo, es un mercado realmente grande, Musk ha decidido presentar batalla. Una batalla que hace solo 3 años, 2 años y medio, que digo, hubiese sido inaudita. Bueno, vámonos a 3 años, septiembre del año 2021. Tampoco está tan lejos, no me estoy yendo al año 2010. Bien, en septiembre del año 2021 Elon Musk, que ya era muy conocido, que si Tesla, que si SpaceX, etcétera, aún no se había metido en asuntos políticos. Más allá de algún que otro comentario puntual que hacía desde su cuenta en Twitter, en aquel entonces todavía aquella red no le pertenecía, pero en abril de 2022, después de gastarse más de 40.000 millones de dólares en adquirir la totalidad de Twitter Incorporated, que es como se llamaba la empresa, todo cambió. Esta adquisición por parte de Elon Musk de Twitter la traté con muchísimo detalle aquí en la Contracrónica. Vamos, que si no conocéis el intríngulis y los secretillos, ya os los conté yo en su momento, claro, de esto hace 2 años y medio. Desde el principio se sabía que Musk no había gastado ese dineral indecente, estamos hablando, creo que fueron al final 42.000 millones de dólares, en una empresa que si bien no era propiamente ruinosa, si hubiera sido propiamente ruinosa hubiera terminado quebrando, pero sí que se trataba, y esto se sabía desde el principio, no olvidemos que Twitter cotizaba en bolsa hasta ese momento, sí que se trataba de un negocio difícil, un negocio complicado, en el que de ganar algo de dinero, y Twitter, antes de Elon Musk, algunos años, algunos ejercicios ganó dinero, siempre era poco. Otros ejercicios directamente perdía dinero. Hagamos memoria. Poco después de anunciar que compraría la plataforma, Elon Musk, esto es abril de 2022, Elon Musk explicó lo que él entendía por libertad de expresión. Esto lo hizo porque le preguntaron continuamente, mucha gente, especialmente a través de Twitter entonces, qué es lo que iba a permitir y no permitir en la nueva Twitter, que todavía no sabíamos que se iba a convertir en X. Bien, él dijo textualmente en aquel momento, y esto, insisto, es textual, dijo, por libertad de expresión me refiero simplemente a lo que se ajusta a la ley. Claro, puede parecer muy claro, pero no es tanto. Lo que se ajusta a la ley, es, en este caso de Brasil, sería lo que está diciendo el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ¿no? Es que en Brasil tenemos prohibido decir estas cosas o decir estas otras. O puede llegarte de un país, de un tercer país, que sea mucho más dictatorial y te diga, bueno, es que aquí está prohibido criticar al gobierno. Entonces tiene usted que cumplir la ley concretamente de este país. A ver, esto no fue un extracto de una entrevista que le hizo un periodista y que sacó de titular concretamente estas palabras. No. Esto fue una publicación hecha por Elon Musk en el mismo Twitter. A modo de corolario, dejó también por escrito lo siguiente. Si la gente quiere menos libertad de expresión, pedirá al gobierno que apruebe leyes a tal efecto. Todo esto lo tenéis si echáis en la cuenta de X de Elon Musk hacia atrás y busquéis en el histórico, encontraréis esto mismo. Evidentemente lo escribió en inglés. Bien, esta filosofía muskiana respecto a la libertad de expresión enfrenta ahora su primera gran prueba en Brasil, su primera gran prueba en un país democrático como es Brasil, porque sí ha tenido pruebas de este estilo en otros países que o son levemente democráticos o no lo son en absoluto, y ahí no ha salido bien librado. En Brasil, Alexandre de Moraes ha cosido primero a multas a la plataforma
multas que por ahora no ha pagado X, y luego ha ordenado su suspensión dentro del país. El hecho de que no las haya pagado es que no están de acuerdo con eso y además han cerrado la oficina dentro de Brasil. Por lo tanto, X no ya es que no sea accesible desde Brasil, es que tampoco tiene una oficina allí en donde puedan pedirle explicaciones a los de Twitter Brasil, porque X Brasil ya no existe. Bien, aparte de eso, X se negó a designar un representante legal en Brasil después de haberse negado a eliminar una serie de cuentas que Alexandre de Moraes aseguraba que estaban difundiendo desinformación y que estaban predicando odio. Musk arguyó que lo que le pedía Moraes era ilegal, pero que era ilegal no ya en Estados Unidos, que es donde tiene la sede social esa plataforma, en San Francisco, sino en el propio Brasil. Unos días después publicó esto que empezó el día 31 de agosto o el 1 de septiembre, una cosa así, publicó las órdenes judiciales emitidas por Moraes en el mismo X, en una cuenta de X creada al efecto llamada @AlexandreFiles, Alexandre Files. Podéis ir a buscarla, X, y miráis que están allí todas las órdenes con su membrete, el sello del Tribunal Supremo de Brasil. Lo que va haciendo quien lleve esa cuenta, que entiendo que será alguien de X, es poniéndole una entradilla para que todo el mundo lo entienda, tanto en portugués como en inglés. Bien, esta cuenta la acabo de mirar. Me enteré de que la habían lanzado la semana pasada y ha crecido pues como la espuma. Tiene ya 386.000 seguidores. A la velocidad que está creciendo, igual cuando escuchéis esto ya tiene 387 o 390 o 400.000 seguidores. Entre tanto, y aparte de esto, Musk se ha dedicado, o se está dedicando, porque es que esto no ha acabado ni mucho menos, podríamos decir que no ha hecho más que empezar a burlarse de Moraes mediante memes. A Elon Musk siempre le han gustado mucho los memes ya sabéis que es casi una forma de expresión dentro de la red. En estos memes se presenta al juez de Moraes como Lord Voldemort. Los cinéfilos y más concretamente los Harry Potterianos sabréis quién es el malo de... Hay muchos malos en Harry Potter, pues el malo entre los malos, el jefe de todos los malos, que es uno calvo, que no tiene nariz, o como un caballero Sith de Star Wars. Ahí la verdad, en ambos casos, de Moraes se lo puso fácil, porque es un tipo que está calvo, entonces ya es asimilable a Lord Voldemort, y luego las togas que utilizan los jueces del Supremo en Brasil son poco antiguas, vamos, todos los jueces del mundo utilizan togas, obviamente, pero estas en concreto tienen un cinturón, es una cosa así muy vistosa, solo le falta la peluca. Bueno, pues era fácil retocar esa fotografía y colocarle como si fuese, pues qué sé yo, un Sith de estos de Star Wars. Bien, estos memes, como era de prever, han cosechado hasta el momento millones de retuiteos y muchos brasileños se han hecho camisetas con ellos. De hecho, como os contaba al principio en la introducción, en la manifestación de Sao Paulo del otro día, la gente las llevaba puestas. Yo estuve viendo los vídeos en los que se veía a los manifestantes, había muy buen ambiente. Como os decía, una manifestación en Brasil no tiene que estar reñida, con ese carácter proverbialmente alegre de los brasileños, iban festejando y además con estas camisetas de los memes de Elon Musk puestos. Bien, ese, digamos, es el pataleo. El pataleo de Musk, lo de publicar, crear lo de Alexandre Files, sacar los memes, llamarle de todo menos guapo. Ese es el pataleo, que como contrapartida ha tenido que X haya perdido el acceso a uno de sus mayores mercados. La plataforma tiene, como os decía el otro día aquí, 121 millones de usuarios en Brasil. A ver, no es una barbaridad, 21 millones de usuarios en Brasil. No es una barbaridad, es mucho menos que Instagram o que Facebook. Os daba el otro día las cifras, creo que hablo de memoria, pero creo que era Facebook, tendría que haberlo mirado, pero algo así como 160 millones de usuarios tiene en Brasil. 160, 165, el 80% de la población, vamos. Pero eso sí, tienen mucho más peso político que cualquier otra red social. Así que era inevitable que el tema se politizase hasta la náusea. Los partidarios de Jair Bolsonaro ven la suspensión de X como una simple venganza de Alexandre de Moraes contra la oposición a Lula. El hecho es que Musk no es el primer empresario tecnológico, ni X la primera plataforma
a la que Moraes persigue con la intención de acabar con el contenido que él considera que es ilegal dentro de Brasil, que es su jurisdicción. En 2022, Moraes ordenó ya la suspensión de Telegram, otra aplicación tan popular como controvertida en todo el mundo, por su falta de colaboración ante las peticiones de que eliminase una serie de cuentas que, de nuevo, estamos en lo mismo, difundían, según de Moraes, desinformación y predicaban odio. Eso sí, la prohibición de Telegram duró poco, ya que el fundador y director ejecutivo de Telegram, que pasó por la Contracrónica hace no mucho tiempo, hace un par de semanas, Pavel Durov, se avino a colaborar rápidamente. A las 48 horas ya estaba dando todo lo que le pedía el Tribunal Supremo brasileño. Es decir, que no le plantó cara, no le echó un pulso a de Moraes, todo lo contrario. El año pasado Telegram volvió a estar de nuevo contra las cuerdas cuando otro juez brasileño, en este caso no era de Moraes, exigió que suprimiese una serie de cuentas que eran de carácter neonazi. La plataforma, por supuesto, esta vez ya no tuvieron que amenazarle con más, la suprimió sin pestañear, sin mediar palabra, para evitar que cortasen el acceso de los brasileños a Telegram. Telegram en Brasil tiene un total de 22 millones de usuarios. Podemos pensar que es poco, pero no es bastante, sobre todo si lo comparamos con otros mercados. Para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos, Telegram tiene 26 millones de usuarios. Creo que el país donde más tiene creo que es la India, solo por una cuestión de cantidad de indios, es decir, de habitantes, pero Rusia, por ejemplo, tiene más usuarios de Telegram que Estados Unidos. Pero bueno, 26 millones Estados Unidos y muy por encima de mercados europeos como Alemania, Italia, Francia o España, donde Telegram pues ronda entre 5 y 6 millones de usuarios en cada uno de estos países. En España creo que son 5 millones. Bien, X está abordando las cosas de otra manera bien distinta. Si bien la amenaza de suspensión en sí misma no es nada nuevo, y es una amenaza de suspensión prevista en el ordenamiento legal brasileño, en este caso es el primero en el que una empresa, en este caso X, ha ignorado por completo las órdenes judiciales. Podríamos decir, y perdonad por la expresión, que se han limpiado el trasero con las órdenes judiciales de Moraes. En resumen, que Elon Musk, a diferencia de lo que hizo Pavel Durov, ha decidido echar un pulso a un juez, que es lo mismo que echar un pulso a un juez del Supremo, nada menos, que es lo mismo que echar un pulso al Estado. Ojo, y no a un Estado cualquiera. No a una pequeña república intrascendente, desconocida y que a nadie le importe, no, en absoluto, sino al segundo país de América en términos de población, que es Brasil, después de Estados Unidos, y al octavo del mundo en términos de PIB. Está por ver, eso sí, que Musk termine por ganarlo. Ha elegido bien el momento, todo hay que decirlo, para echar este pulso, porque está a solo un mes de unas elecciones importantes, como son las municipales del mes próximo. Brasil no es el único lugar donde Musk ha tenido problemas con los reguladores. En el mes de julio, hace bien poquito, vamos, la Comisión Europea determinó que X violaba la nueva Ley de Servicios Digitales, concebida para regular el contenido de la red. Acaba de ser aprobada, fue promulgada originalmente en el año 2022 y ha ido entrando en vigor. Bien, la comisión acusaba a X, a esta plataforma, de engañar a los usuarios al permitir que cualquiera pueda adquirir una insignia de verificación. También le acusaba de desobedecer los requisitos de transparencia publicitaria y de no brindar a sus propios auditores acceso a los datos públicos. Musk lo que hizo, de nuevo, se comportó de la misma manera que se ha comportado con de Moraes, le echó el pulso. Respondió discutiendo en la misma red, en el mismo X, con el comisario europeo de Mercado Interior, que es un francés llamado Thierry Breton. Desveló, por ejemplo, que las autoridades europeas le habían ofrecido previamente un trato secreto ilegal para censurar el contenido y auguró una batalla pública en los tribunales con la comisión. X es la primera gran plataforma de redes sociales que se enfrenta a la Unión Europea en esto, que se enfrenta
a un procedimiento legal ya abierto en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Y podría verse obligada a pagar multas muy cuantiosas. Estamos hablando de multas de hasta el 6% de su facturación, pero no de su facturación en la Unión Europea, sino de su facturación mundial, si finalmente se determina que ha infringido la ley. Si al final lo ven. Es una multa de tal calibre que otras plataformas como LinkedIn o como Meta se han venido a colaborar sin problemas. Con X están negociando ahora y, en fin, ya veremos lo que sale de ahí. Musk asegura que no va a cejar en su empeño, que no se va a bajar de la burra, que no está dispuesto a hacer ninguna concesión respecto a la libertad de expresión. Esto, sinceramente lo digo, le honra. Pero su compromiso con la libertad de expresión no sabría cómo denominarlo, es un tanto selectivo. En 2022, es decir, el primer año que Elon Musk fue propietario de X, su plataforma recibió varias órdenes de distintos gobiernos para que retirase contenidos y cuentas. Órdenes que la plataforma cumplió escrupulosamente. Bloqueó, por ejemplo, la distribución de imágenes de un documental de la BBC en la India, en el que se criticaba al primer ministro indio Narendra Modi. No se hizo de rogar. Según lo pidió el gobierno indio, las quitó. Las imágenes que eran muy comprometedoras y que, bueno, más que comprometedoras, eran comprometedoras para Narendra Modi, nada más. Pero bueno, dijo que las quitase y las quitó. Luego, durante las elecciones turcas del año pasado, las generales, esto fue en mayo del año pasado, recibió una orden del gobierno de Erdogan para que restringiese ciertas cuentas y eliminase algunas publicaciones. X también cumplió de manera escrupulosa. Unos meses después, en abril de este año, el gobierno australiano pidió a X que retirase ciertos vídeos del atentado que sufrió un sacerdote ortodoxo en una iglesia de Sydney. No sé si lo recordáis, fue, si mal no recuerdo, a finales del mes de abril. Estaba en una iglesia ortodoxa en Sydney, estaba uno de los sacerdotes, creo que era el obispo de esa iglesia, que era la Siria en Australia, estaba diciendo misa, se acercó un chico joven, un adolescente, y le apuñaló en un ojo. Las imágenes se pudieron ver, yo las pude ver porque estuvieron disponibles. Bien, le pidió el gobierno australiano que por favor que retirase esos vídeos. Musk se negó y dijo que Anthony Albanese, que es el primer ministro de Australia, pretendía censurar la red social. Algo parecido a lo que ha ocurrido con lo de Brasil, donde le han pedido exactamente lo mismo que le pidió el gobierno indio y el gobierno turco. Corrijo, en Brasil ha sido un juez, no el gobierno. No estaría de más que Musk especifique qué leyes sobre la libertad de expresión va a cumplir y con cuáles no lo hará. En qué países está dispuesto a cumplir estas leyes o estas órdenes y en cuáles no lo va a hacer. Aunque no lo diga, podemos imaginarlo. Cualquiera que le llegue de Europa no la va a cumplir porque se la tiene tomada a los europeos este hombre. Algo parecido a lo que sucede con las feministas radicales. Ya sabéis que en Europa ven machismo por doquier, pero son incapaces de verlo en Irán o en Palestina. Una de las últimas peleas en las que se metió Musk ni siquiera tenía que ver con él. No le afectaba para nada. Una semana antes de la prohibición de X en Brasil, un juzgado de París ordenó la detención de Pavel Durov en el aeropuerto de Le Bourget. Todo esto os lo conté en una contracrónica. El fiscal francés retuvo a Durov en París y se tomó 4 días para interrogarle y después para presentar varios cargos en su contra. Le acusaron de albergar transacciones ilegales dentro de la plataforma de Telegram, de permitir la distribución de pornografía infantil, de facilitar el tráfico de drogas y también de facilitar el lavado de dinero. Bien, Musk no tardó ni un minuto en cargar contra el gobierno francés, contra Emmanuel Macron concretamente, como si hubiera sido cosa suya y no de un juez. Lo hizo además con un hashtag, el hashtag FreePavel, ya sabéis, cuadradillo delante, compartiendo de paso el clip de una entrevista que le había concedido Durov a Tucker Carlson este mismo año. Durov y Musk son en muchos aspectos almas gemelas.
Ambos defienden la libertad de expresión sin restricciones, salvo que esas restricciones vengan de ciertos países como Rusia, Turquía, la India o los Emiratos del Golfo Pérsico. En el resto del mundo son por lo general reacios a moderar el contenido, incluso cuando bordea la ilegalidad o se mete de lleno en ella. Convendremos aquí que difundir pornografía infantil o perpetrar estafas nada tiene que ver con la libertad de expresión y mucho con la criminalidad. Eso sí, de lo que acusan a Durov no es lo mismo de lo que acusan a Musk. Son dos casos diferentes en muchos aspectos y no deberían tratarse como equivalentes, porque no lo son. En X, delitos como la pornografía infantil o las estafas online no se toleran. Eso no quiere decir que se hayan intentado, pero no se toleran. Donde hay similitudes entre Telegram y X es que se trata de empresas que se gestionan de una manera muy personalista. No cotizan en bolsa y eso, aparte de relativamente opacas o muy opacas en ciertos ámbitos, hace que sean una prolongación de su principal accionista. En empresas que cotizan en bolsa, como Google o como Meta, digamos que se pone un mayor énfasis en los procedimientos y en la gobernanza corporativa, ya que el precio de la acción también depende de eso. Pero X es propiedad de Elon Musk y la gestiona a su manera, casi como si se tratase de un hobby. Eso le convierte en alguien más fácil de señalar. Los gobiernos occidentales están adoptando una línea cada vez más dura en la lucha por controlar ciertos contenidos en las redes sociales. Esto lo hemos visto ya en Brasil, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en la Unión Europea. Las empresas personalistas, como Telegram o como X, son quizá frutos más accesibles, más fáciles de agarrar que otras que se parapetan tras una estructura corporativa inmensa y alambicada como puede ser Google o Meta. En cierta medida, Elon Musk está haciendo un experimento para ver hasta dónde puede llegar. Y eso mismo es lo que ha visto de Moraes, que parece dispuesto a llegar hasta el final con este tema. Se acaba el verano y volvemos a la rutina, pero eso no es excusa para dejar de cuidarse y dejar de disfrutar. Mi apuesta personal es por los pequeños progresos. A fin de cuentas, de nada sirve fijarse en grandes objetivos que luego no se pueden alcanzar. Para ello, lo mejor es ser constante y tomar una serie de decisiones positivas todos los días. Una de ellas es escuchar la contracrónica, otra darse un buen paseo a diario y otra más incorporar en la dieta algunos alimentos que, además de ricos, sean saludables. Una cosa no debe estar reñida con la otra. Los kiwis Cespris and Gold, esos kiwis amarillos que desde el cajón del frigorífico te suplican que les comas, son mis aliados. Siempre están dulces y, lo mejor de todo, siempre están listos para comer, ya sea en casa o en cualquier otro lugar. A mí personalmente me dan ese efecto de bienestar y energía que necesito cada mañana para ponerme a redactar el programa. Por la tarde, os lo confieso, también cae alguno, porque es que están riquísimos y no hay hora mala para meterse uno entre pecho y espalda. Es ponerme a pelarlo y ¡zas! Siento el efecto. Si estáis fuera de casa, os regalo un secreto. Cortadlo por arriba y coméroslo con una cucharilla como si fuese un yogur. Así que ya sabéis, kiwis Cespris and Gold, ricos, frescos y saludables. El resto viene solo. El resto es sentir el efecto. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con un tema del que hablábamos ayer en la contrarréplica del domingo. Este tema de los salarios en España, lo bajos que son en muchos casos y cómo eso impide, especialmente a los jóvenes, plantearse ciertos proyectos vitales, como adquirir una vivienda o formar una familia. Bien, pues dos contraescuchas nos hablan de este tema, Jaume y John. Jaume nos habla del conformismo que hay en España respecto a este asunto y John nos cuenta su propia experiencia en Francia. Hola Fernando, buenos días. Acabo de escuchar la contrarréplica dominical. Y nada, quería comentar en relación al primer punto que comentaban Raquel y Paco, que estoy totalmente de acuerdo, por desgracia, sobre todo en eso, un poco en esos tres puntos que decían que al final tienen que ser dos de tres, ¿no? La boda, los hijos o el piso, y eso en el mejor de los casos, de que la pareja tenga trabajo estable, que tengan un salario mínimamente aceptable. Y me ha dado mucha pena, ¿no? Y en este caso lo que quería ahondar es en un poco la crítica que le hago, por así decirlo, a la sociedad, que al menos yo lo que me encuentro
pues con compañeros de trabajo, con amigos y demás, es un conformismo y un poco hasta cierto punto una negación de la situación, de lo mala que es desde ese punto de vista y del capital humano que estamos perdiendo. Porque, por ejemplo, me ha pasado muchas veces, sobre todo los últimos 2 años, creo yo, de mucha gente que precisamente ve eso, ve pues ganar 2.000, 2.200, 2.500 euros como, no sé, una suerte de multimillonarios que tienen el monóculo y van con el traje y van como el del Monopoly, ¿no? Como quien dice. Y es que no veo cómo la gente piensa de esa forma. Es decir, al final con 2.000 euros, tú como mucho, pues, o como mínimo, digamos, te vas a gastar al menos entre el 35 y el 40% de tu sueldo en alquiler, si ves solo. Porque luego hay otro tema que al menos yo me he encontrado mucho también con mucha gente con la que hablo, que es que mucha gente dice, no, yo pago 400 euros de alquiler, 500 euros de alquiler. No, tú pagas la mitad de ese alquiler. Lo que pasa es que estás viviendo con otra persona, o sea, tu pareja o compañero de piso, quien sea, y por eso pagas menos. Pero si tú quisieras vivir solo, no podrías con 1.500 euros, no podrías con 1.800 euros, o podrías, no sé, comiendo pollo y arroz todos los días y sin salir de casa para hacer nada, sin apuntarte al gimnasio ni nada. Claro, entonces mucha gente, no sé si es por consolarse o por intentar evadirse de cómo es la situación, pone estas razones, ¿no? O pone como unas trabas para decir, no, no, si es que el que gana 2.000 euros es rico, porque realmente, ¿qué es eso de irte a vivir solo, ¿no? ¿O qué es eso de comprarte una casa y ahorrar? Para mí rico es algo totalmente diferente. Para mí rico es una persona que directamente no tiene que trabajar porque vive de rentas, porque tiene pues diferentes inversiones, porque tiene activos inmobiliarios y bueno, en definitiva por diferentes razones, ¿no? Entonces, que quieran poner a la gente que literalmente si vivieran solos tendrían que pagar en muchas ciudades la mitad de su salario tendría que ir al alquiler, pues no sé, te da de pensar más en lo mal que está la sociedad, ¿no? En cómo piensa, más que en otras cosas, ¿no? Porque al final es que es eso. Yo, de verdad, y mira que lo he hablado con mucha gente de cercana, del trabajo y demás, no entiendo cómo hay tanta gente que de verdad cree que un sueldo de 40, 50, 60.000 euros brutos al año es ser rico. Cuando tú con un salario de unos 60.000 euros al año, brutos, por ejemplo, vas a tener que seguir pidiendo una hipoteca para comprarte una casa. O el coche que tengas no te lo vas a estar cambiando cada 3 o 4 años, como creo que una persona que fuera muy pudiente de verdad, que fuera rica de verdad, yo creo que es lo normal en gente de ese estatus económico, ¿no? Entonces, no sé, un poco eso, me da una mezcla como de tristeza y de rabia escuchar estas cosas como la que decían Raquel y Paco, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero eso, el escucharlo en alto de otra gente, que yo no es algo que haya mucha gente cercana a mí que comparta, pues eso, ¿no? Me hace reflexionar estas cosas, ¿no? Y un poco preocuparme de a dónde va la sociedad, porque el tema de los ricos o estos falsos ricos, al final que no son ricos ni mucho menos, ¿hasta qué punto va a llegar? ¿Hasta que llegue al salario mínimo y se considere rico el del salario mínimo? Porque ya he escuchado, creo que era Yolanda Díaz, decir que la clase media era la gente que cobraba el ingreso mínimo vital o el salario mínimo, ahora no recuerdo bien. Entonces, ¿hasta, hasta dónde va a bajar este umbral de ser rico? Hasta que decir que tienes un contrato indefinido eres rico o que puedes, no sé, irte un fin de semana de vacaciones es ser rico o tener un coche de 10 12 años va a ser rico. Es un poco lo que me preocupa porque es que solo vamos cuesta abajo. Hola Fernando, quería aportarte mi granito de arena con el tema este de los sueldos en Europa. Yo llevo desde el 2011, 2012 pluriempleado aquí en Francia para poder tener un sueldo, lo que yo considero digno, que junto con el sueldo de mi mujer nos permite vivir correctamente. No digo
sin mirar el saldo de la cuenta a fin de mes, pero bueno, nos podemos permitir ir de vez en cuando de vacaciones o hacer una salida al restaurante o un cumpleaños de una de las niñas, pues sobrepasar un poquito el presupuesto. Entonces, el asunto es que aquí en Francia nos matan a impuestos. Como ya sabes, el día de la liberación fiscal aquí en Francia es más tardío que en España. Estaremos a mediados de agosto ya, cuando en España todavía estáis a finales de julio. Lo que es el precio de la vivienda es muy similar al que podemos encontrar de la de español, ya puede ser para la compra o para el alquiler. Los créditos, eso sí, son más ventajosos que en España. Eso es digamos, un pulgar arriba para los créditos franceses. Yo cuando he hecho el crédito aquí en Francia estábamos al 7,5% en el 2010. Actualmente el crédito hemos conseguido negociarlo y estamos al 0,95%. O sea, estamos por debajo del 1%. En España yo sé de amigos que andan por el 3,5, 4 a plazo fijo. Nunca, o que yo sepa, no han bajado de ahí los de plazo fijo. Nosotros estamos a plazo fijo. Y me parece que es abusivo, ¿no? Pues ya puede ser para comprarte un coche, para comprarte una casa, que los créditos estén tan altos cuando a los bancos prácticamente se lo están regalando. Me parece un abuso. Por otro lado, hay un comentario que hace Laura sobre a sus 35 años formar una familia, comprar la casa, casarse y demás. Yo, sabiendo que he tenido a mis hijas con 28 y 30 años, le recomendaría que intente darse un poco de prisa, porque con 40 años un crío es agotador. Y si quiere hacer más, doblemente agotador o triplemente agotador. A mí me tienen frito las dos. ¿Que son una bendición? Sí. Pero ahora ya con 9 años y pico, 9 años y medio y 12 que va a cumplir la mayor, los deberes, las actividades extraescolares, las obligaciones paternas y maternas, las discusiones, es agotador. Eso, más el trabajo, más el limpia la casa, más esto y lo otro, no sé cómo todavía sigo vivo. Venga, un abrazo, Fernando, y gracias por el programa. Bien, vayamos por partes porque tenemos dos contraescuchas que las acabáis de oír uno detrás del otro. Bien, esto que nos cuenta Jaume es dolorosamente cierto. En España existe un conformismo tremendo, una resignación absurda, que a la vez es paralizante porque existe el convencimiento de que esto no puede cambiar, que lo suyo es habituarse a ello y seguir tirando. El tema, y esto es algo que se ve mucho desde hará unos 10 o 12 años, es que se han bajado tanto las expectativas que, como dice Jaume, un salario de 2.000 o 2.500 euros ya se percibe como algo alto. No digamos ya uno de 3.000 o de 4.000 al mes. Se ha instalado una mentalidad mileurista y eso es muy difícil de cambiar. Parece como si ganar dinero fuese malo. El peor vicio nacional, que es el de la envidia, aquí ha hecho mucho daño porque de un tiempo a esta parte se ha demonizado la riqueza, como si esa riqueza tuviese siempre un origen oscuro e inconfesable. Y no, caray, ganar dinero es bueno y es recomendable. No se debe vivir obsesionado con ello, como no se debe vivir obsesionado con nada, porque las obsesiones te terminan devorando por dentro. Pero aspirar a mejor salario o ponerte por tu cuenta para elevar tus ingresos, ahorrar y vivir de forma más confortable no tiene nada de malo. Eso por no decir que quienes más obsesionados están con el dinero son quienes no lo tienen, no quienes lo tienen ya, pero eso aparte. Ganar dinero es bueno, es recomendable. La competencia es un proceso natural muy saludable para cualquier sociedad. Pero aquí parece que lo suyo es presumir de pobre y condenar la riqueza. Con eso lo único que se consigue es fabricar una sociedad resentida y pobrista. Y ahí la clave, creo yo. La mentalidad pobrista lo único que consigue es cortar las alas a los más talentosos y esforzados, al mismo tiempo que se faculta a los que menos se esfuerzan a exigir su parte, una parte que no les corresponde.
Todo esto forma parte de nuestra cultura, está claro, que no se inventó ayer, eso es indiscutible. Pero coincidiendo con la crisis económica y la irrupción de Podemos, esa idea de que el dinero es malo y que ganarlo es propio de desalmados se ha implantado con muchísima fuerza. Así que cuando alguien quiere prosperar, se le mira con recelo, no digamos ya si ha prosperado ya, como si estuviese cometiendo un delito, y se le exige que entregue una buena parte de lo que produce porque es su obligación, porque realmente el dinero es malo y hay que desposeerle de él, apelando a eso de la distribución, de la solidaridad y de los menos favorecidos. Poned entre comillas lo de los menos favorecidos, lo repiten mucho. A mí eso de los menos favorecidos siempre me ha hecho mucha gracia. Hablan de la prosperidad como si fuese algo así como una lotería. Uno compra un boleto y bueno, pues me toca o no me toca, en la que, bueno, si si aciertas el número, pues sales favorecido. Es como que te han hecho un favor, la suerte en este caso. Y si no te sale el número que compraste, pues no lo aciertas y sales desfavorecido. Es decir, no te ha favorecido la diosa fortuna. Y no es así. Si alguien prospera es porque trabaja mucho y produce mucho. Porque pudiendo estar jugando al tenis o cenando en un restaurante, está trabajando. Lo justo es que se quede con ello y pague unos impuestos razonables para mantener una serie de servicios comunes, eso está claro, como la justicia, la policía o la limpieza urbana, pero de ahí a exigir que alguien, por ser exitoso en la vida, por dejarse literalmente los cuernos muchas veces trabajando, tiene que además trabajar para los demás, pues que hay un trecho considerable. Pero nada, estamos instalados en esa mentalidad, la de hacer de la necesidad virtud y de la de condenar el esfuerzo, el mérito y el éxito profesional, que se suele traducir por regla general en ganancias económicas elevadas. Luego, respecto a lo que nos comenta John, que como bien sabéis, porque es un habitual de la Contra, vive en Francia, los créditos en España son efectivamente más caros de promedio que lo que es la media de la zona euro. Eso sí, en Italia y Alemania los tipos para la mayor parte de los créditos son más altos que en España, ¿eh? No te digo ya en las repúblicas bálticas, porque allí los créditos al consumo superan los 2 dígitos, pero por mucho. Eso obedece a la política comercial de los bancos de cada país. En países como España, que resultó muy afectada por la burbuja inmobiliaria, los bancos se lo piensan mucho antes de soltar un euro. Hay además poca competencia. Realmente hay 3 grandes bancos en España, el Santander, CaixaBank y BBVA, y luego ya a mucha distancia por volumen de activos, pues ya viene el Sabadell y Unicaja. La cuestión, ahora que lo estoy pensando, es que en Francia pasa algo similar. Los 3 primeros son BNP Paribas, o no sé si el primero será Crédit Agricole, pero ahí deben de andar, y luego está Société Générale. Y luego ya, a cierta distancia, está el Banc Populaire y el Crédit Mutuel, y para de contar. Pero eso sí, tiene una política de préstamos algo distinta a la española, donde los bancos son, y te lo voy a decir con un término, John, que lo vas a entender a la perfección, son muy amarrateguis, es decir, amarran ahí antes de soltar nada. En esto, evidentemente, tiene que ver que se blindan de posibles impagos, subiendo el interés. Y a todo esto, para que te den un crédito, tienes que poderlo pagar. Entonces, lo primero que te van a mirar es lo que ganas y el contrato que tienes, etcétera, etcétera. Vamos, que el registro, el credit record que te van a hacer, no, el registro de crédito que te van a hacer, te van a mirar todo, en el caso de que vayas pidiéndoles dinero, porque evidentemente te están dejando un dinero que en principio no es suyo y que tienes que devolver. Bien, vamos ahora con Miguel, que nos habla de España y de los empleos de calidad, que es lo que a su juicio escasea. Hola Fernando, después de escuchar las notas de voz de Laura y de Paco, me gustaría añadir lo que para mí también es un problema y viene a nivel cultural, y es tener un puesto de trabajo como algo que tienes que tener toda la vida. Bueno, es muy triste que sea en España el Estado sea el único capaz de garantizar esto, y claramente esto afecta a nuestro desarrollo porque de cuántas empresas grandes se hablan en España. Cuando un Inditex o un Mercadona, nuestro gobierno los ponen en una diana como ese mal que tenemos, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Y de lo único que se hablan son de pymes y unos autónomos que están hechos de otra pasta y que parece que no se pueden poner malos y bueno, que
en definitiva, que tienen superpoderes. Cuando un mercado laboral es sano, el movimiento más o menos continuo de un puesto a otro es bueno, no solo para nuestro desarrollo, sino también para mejorar nuestros salarios. Y bueno, solo quería añadir eso. De nuevo, muchísimas gracias por tu programa y un cordial saludo para ti y para todos los contraescuchas. Pues sí, efectivamente, Miguel, en España hay cierta obsesión con un trabajo estable y casi para toda la vida. Ojo, tampoco es extraño, ¿eh? Las tasas de desempleo son muy altas y han sido muy altas en las últimas décadas. En fin, el mayor temor de los españoles es quedarse sin trabajo, porque saben que les costará mucho encontrar otro. La rigidez del mercado laboral español, de la que ya hablaba ayer, no solo tira los salarios para abajo, sino que impide que el factor trabajo fluya adecuadamente. En tanto que pasar muchos años en una empresa es una suerte de capital acumulado, de seguro de vida al que no se quiera renunciar voluntariamente. Es decir, que si salgo, que sea porque me han despedido, pero no porque me haya ido yo. Es muy común, yo he conocido mucha gente así, gente muy válida, muy bien preparada, muy buenos en lo suyo, pero que no está a gusto en su empresa, por lo que sea, porque está cansado, porque lleva ya 20 años, porque no se lleva bien con el nuevo jefe que tiene, porque considera que no está debidamente bien reconocido en la empresa. Pero claro, se queda. En lugar de buscarse otra cosa y largarse, se queda porque lleva ya 15 o 20 años trabajando en el mismo sitio y, claro, acumulando antigüedad, acumulando capital. Si se marcha por su propio pie, pierde todo lo que ha acumulado. Empezando por la indemnización por despido, que cuando uno lleva tanto tiempo en una empresa, pues es muy elevada. Esto no hay que olvidarlo, sobre todo si tu salario es bueno. El hecho es que en otros mercados mucho más flexibles, a esos profesionales no les cuesta nada dejar su empleo. Si no están a gusto o ha venido un nuevo jefe con el que no se llevan, pues se van tranquilamente. Bueno, ya no pinto, o la empresa ha cambiado de política y donde antes uno era fundamental deja de serlo y le arrinconan. Yo porque tengo que estar aguantando aquí, me voy a otro sitio y asunto resuelto. Esto en otros mercados, en mercados flexibles, pasa continuamente. ¿Por qué? Pues porque saben que encontrarán otro empleo igual o mejor sin demasiados problemas. De hecho, lo dejan también porque es que las ofertas son continuas y eso repercute directamente en los salarios. Pero bueno, esto del trabajo para toda la vida ya sabéis que es algo con lo que muchos sueñan y que hay un empleador en España que lo da, lo ofrece, lo tiene puesto ahí con letras luminosas, que es la administración. Por eso las oposiciones son tan populares y demandadas. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la reforma judicial en México. Subyugar los jueces a votaciones populares convierte a jueces independientes, fácilmente corruptibles, en jueces adulterados por los partidos políticos y el narco, difícilmente imparciales. Andrés Manuel vende ratas encaladas y pintadas con lunares negros como si fuesen dálmatas, pero a no mucho tardar, el comportamiento de los supuestos dálmatas no será lo elegante y glamuroso que se pretende. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 9 de septiembre. Mañana es 10 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.